En junio de 1941, casi 38 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética, iniciando la mayor invasión de la historia. Al principio, atravesaron las líneas soviéticas, hasta que se encontraron con su verdadero verdugo, General Moroz. Más de 400.000 soldados alemanes se perdieron, y esto marcó un punto de inflexión para los soviéticos. Hace un siglo, incluso Napoleón el Grande entró con 600.000 hombres, pero el general Moroz los aplastó. Durante siglos, hasta los ejércitos más feroces temieron al general Moroz, el mismo de hoy. Bueno, cambió de bando y en noviembre de 2025, Zelensky murió. Las cifras eran frías, cada número golpeaba. En pocos días, se lanzaron casi 1.500 ataques de drones, 1.170 bombas guiadas y más de 70 misiles contra Ucrania. Todo para destruir el sistema energético y obligar a millones a vivir en la oscuridad. Moscú calcula que esta presión forzaría a Ucrania a acabar la guerra en los términos de Rusia. Rusia usó misiles y drones y confió en el general Moroz para lo demás. Pero en lugar de congelar a Ucrania hasta su rendición, algo muy inesperado comenzó a suceder en lo más profundo de Rusia. Ucrania comenzó a causar estragos al destruir objetivos con sus misiles de largo alcance nacionales. Flamingo, Peklo y el nuevo sistema BAR, que llegan hasta 800 kilómetros o unas 500 millas, las refinerías de petróleo rusas se cerraron, el Kremlin se apresuró a importar gasolina y el racionamiento de combustible afectó a más de 20 regiones. Hasta los suburbios de élite de Moscú se quedaron sin calefacción. El general Moroz, legendario aliado de Rusia por siglos, la misma fuerza que aplastó a Napoleón y demolió a Hitler, ahora se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de Rusia. Todo porque Ucrania conocía el truco para volver al general Moroz en contra de Rusia. El clima de Rusia, Ucrania y Bielorrusia es realmente severo. Las temperaturas a menudo caen muy por debajo del punto de congelación, llegando a veces hasta 14 grados Fahrenheit e incluso hasta menos 22 grados Fahrenheit. Con fuertes vientos, intensas nevadas y ventiscas, estas condiciones dificultan las tareas al aire libre y aún más las operaciones militares. Por esto, el duro invierno ha jugado un papel decisivo en varios conflictos importantes. Durante la Gran Guerra del Norte, cuando Carlos XII de Suecia invadió Rusia en 1707, las fuerzas rusas se retiraron y destruyeron suministros y asentamientos como estrategia de tierra quemada, convirtiéndose en un defensor simbólico de Rusia. Es una táctica militar donde un ejército en retirada destruye recursos útiles al enemigo, como cultivos, infraestructura y alimentos. Luego llegó la gran helada de 1709, uno de los inviernos más fríos jamás registrados en Europa, tan intenso. Incluso se dice que los canales de Venecia se congelaron, varados en las estepas, sin refugio ni suministros. El ejército de Carlos XII, de 35.000 hombres, tuvo pérdidas enormes y solo sobrevivieron 19.000 al invierno. Su derrota en la batalla de Poltava poco después marcó el declive del Imperio sueco. Un siglo después, Napoleón marchó hacia Rusia con casi 600.000 soldados. Se repitió la misma estrategia. Las fuerzas rusas se retiraron quemando aldeas, sin dejar recursos a los franceses cuando llegaron las primeras heladas. En octubre de 1812, el gran ejército había perdido más del 80% de sus hombres por batalla, hambre, enfermedades y agotamiento. El gran ejército era el enorme y multinacional ejército europeo de Napoleón, pero lo que realmente les dio el golpe final no fue un soldado, fue algo más despiadado. La situación empeoró en invierno. Las líneas de suministro francesas colapsaron, no llegó ropa de invierno, y los soldados quedaron expuestos con uniformes de verano. El hambre, la hipotermia y la congelación mataron a miles. Un siglo después, un loco creyó que sería fácil. Confiaba en sus victorias previas y en las tácticas extrañas que lo hicieron famoso. No solo era peligroso, era un genio malvado. Marchó con un ejército 6 veces mayor que el de Napoleón y la destrucción inició. La operación fue nombrada con el código Operación Barbosa. En junio de 1941, casi 38 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética, enfrentándose a 29 millones de tropas soviéticas a lo largo de un frente de 1.800 millas, la confrontación militar más grande de la historia. Al inicio, las fuerzas alemanas avanzaron rápido e implementaron políticas brutales como el Plan del Hambre, que mató de hambre a millones de civiles y prisioneros soviéticos. Hitler desvió el ejército a Ucrania y retrasó el avance a Moscú, probablemente su mayor error. Con las lluvias de otoño, los vehículos se atascaron en el lodo. En invierno, el ejército carecía de ropa, anticongelante y equipo adecuado. El liderazgo alemán esperaba una victoria rápida,
Pero una contraofensiva soviética, con tropas y equipo mejor adaptados al invierno, hizo retroceder a los alemanes entre 100 y 200 kilómetros para enero de 1942. Más de 400.000 soldados alemanes se perdieron durante esta fase. El fracaso en Moscú fue decisivo en la guerra y facilitó el avance soviético a Berlín en 1945. En la tradición rusa, el general invierno es llamado general Moroz o general Escarcha. La palabra rusa Moroz es masculina y transmite una imagen más dura y formidable que la palabra femenina Sima, que significa invierno. Debido a estos episodios históricos, la creencia de que el general invierno hace a Rusia invencible se ha arraigado profundamente en la cultura global. En Rusia, la propaganda usa esta idea para elevar la moral y sugerir que el invierno favorece sus esfuerzos militares. Hoy, comentaristas rusos mencionan al general Moroz al hablar de la guerra en Ucrania, sugiriendo que el invierno debilitará a Ucrania y beneficiará a Rusia. El duro invierno fue el factor decisivo para los soviéticos. Bueno, eso es lo que has estado escuchando hasta ahora. Esa es la versión que contaron durante años, pero los expertos ya la desmontaron y revelaron la verdad. El clima sigue siendo un reto en la guerra ruso-ucraniana, con temperaturas entre 14 y menos 22 Fahrenheit, además de fuertes nevadas y vientos intensos. La situación actual es mucho más compleja de lo que sugieren los mitos históricos. Sí, digo mitos porque eso es lo que muestran los expertos. Historiadores modernos cuestionan que el fracaso de las invasiones sueca, napoleónica y nazi a Rusia se debiera sobre todo al invierno. Según Chu, el invierno fue sin duda un factor que contribuyó significativamente, pero no fue la causa decisiva del fracaso de estas invasiones. En cambio, cada campaña ya se estaba desmoronando mucho antes de la primera gran helada. El desgaste antes del invierno, la mala logística, el exceso de confianza y errores estratégicos influyeron más que el clima solo. Por ejemplo, el ejército de Napoleón ya estaba muy debilitado antes de la llegada del frío. Sus fuerzas sufrían enfermedades, hambre, deserciones y falta de suministros. En la batalla de Borodino, solo pudo reunir alrededor de 135.000 soldados y los combates dejaron al menos 30.000 muertos o heridos, reduciendo aún más su ejército. La Wehrmacht de Hitler, es decir, las Fuerzas Armadas Unidas, quedó paralizada antes de llegar el invierno. En noviembre de 1941 ya había sufrido 734.000 bajas y enfrentaba escasez crítica de combustible, municiones y alimentos. Antes de la llegada del famoso invierno ruso, no subestimamos la furia de un invierno severo. Simplemente estamos olvidando el hecho de que en aquel entonces era la Unión Soviética y hoy es Rusia. Este cambio casi eliminó la ventaja rusa del general Moroz. Digo casi, porque aún hoy es un maldito asesino. Hoy Rusia ya no es el gran estado imperial de antes. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, 14 exrepúblicas como Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos, las naciones del Cáucaso y gran parte de Asia Central se volvieron independientes. La escala geográfica, demográfica e industrial que alguna vez definió al Imperio Ruso o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe en la misma forma. El norte y noreste de Ucrania tienen las mismas condiciones climáticas que Rusia históricamente necesita. Los inviernos en Ucrania son tan duros como los de la Rusia occidental. Temperaturas bajo cero, fuertes nevadas, ventiscas y vientos cortantes. Quizá ya sabes dónde pierde Rusia. El invierno no favorece a ningún lado. Ambos ejércitos pelean bajo el mismo clima, y ambas poblaciones saben exactamente cómo sobrevivir y adaptarse a inviernos brutales. Esa realidad fue evidente en 2022 y 2023 cuando Rusia intentó usar el invierno como arma y terminó siendo su víctima. Todo inició cuando casi 20.000 personas en Klemovsk, Lubiertsi y Podolsk quedaron sin calefacción durante semanas, ya que una caldera de una fábrica de municiones que abastecía a Klemovsk y alrededores se descompuso. En vez de resolver la raíz del problema, el sistema ruso repitió su guión habitual. Encuentra a alguien a quien culpar, castígalo públicamente y finge que el problema está resuelto. Nombraron a los culpables y arrestaron al jefe de la casa de calderas en Chikov, Oblast de Borogorod, y a Podolsk, subdirector Riazonstev. La verdadera respuesta no vino de expertos, especialistas ni ministerios, sino de los fiscales, el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Federal de Seguridad y los tribunales controlados de Rusia. Después de eso, una ola de fallas por congelamiento se extendió por toda Rusia. Residentes de 234 casas en Yekaterinburgo pasaron días sin calefacción. Es simple lógica. Putin y sus comandantes han ignorado la historia militar.
El invierno suele favorecer a los defensores, no a los atacantes, ya que las condiciones de congelamiento dificultan el avance ofensivo. Mover fuerzas, transportar municiones, mantener vehículos y abastecer tropas. Todo eso se vuelve más lento, riesgoso y costoso. Los defensores están cerca de sus bases, con líneas de suministro cortas y posiciones fortificadas. Y el invierno, en lugar de ser un arma, se convierte en un escudo que naturalmente juega a su favor. Para Ucrania, el invierno es su escudo y el misil que crearon, su espada. ¿Quién lo sabe mejor que Rusia? Informes señalan que Moscú buscaba capturar Pokrovsk, un centro logístico clave en Donetsk. Para noviembre de 2024, el avance se retrasó un año según el cronograma. Las tropas ucranianas, aunque son menos, han mantenido sus defensas en Donbass con gran determinación, causando grandes pérdidas a las fuerzas rusas. Aún así, el invierno refuerza la ventaja de las posiciones defensivas. Los defensores suelen tener líneas de suministro más cortas, facilitando el envío rápido de municiones, apoyo médico y equipo. Refugios preexistentes en estructuras urbanas o fortificaciones han reducido históricamente bajas por frío. Estos dos factores, refugio confiable y reabastecimiento eficiente, se vuelven aún más críticos a medida que bajan las temperaturas. El objetivo de Rusia ha sido asegurar posiciones dentro de las principales zonas urbanas antes de que el invierno se intensifique, ya que los edificios brindan una protección natural que las trincheras abiertas no pueden ofrecer. Informes indican que si Ucrania frena avances rusos en ciudades como Pokrovsk, las fuerzas rusas podrían sufrir la misma presión logística que en ofensivas invernales anteriores. Por eso, durante los últimos 2 meses, Rusia ha estado atacando continuamente Donetsk. El 2 de noviembre de 2025, ataques aéreos rusos en Ucrania mataron a 2 personas y dejaron sin electricidad a decenas de miles y a toda Donetsk. Según funcionarios ucranianos, Moscú ha intensificado los ataques con misiles y drones contra Ucrania a medida que se acerca el invierno, provocando apagones y obligando a los equipos de emergencia a reparar los daños y gestionar cortes de energía rotativos lo más rápido posible. Ucrania comprendió que era hora de usar el misil Bars. Rusia estaba fuera de control porque los rusos no se detenían. El 26 de noviembre, Rusia atacó infraestructura energética en Kharkov y Donetsk, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El ministerio informó que los trabajadores de la energía buscan restablecer la electricidad rápidamente. Por los ataques en Kharkov, Sumy y Poltava, hay cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema. Hay cortes y restricciones eléctricas para industrias y negocios en toda Ucrania durante las próximas 24 horas. Se solicitó a los hogares usar la electricidad racionalmente, sobre todo en horas pico para disminuir la carga del sistema. Durante el día, los rusos atacaron 8 asentamientos en Kharkov. El 28 de noviembre, Rusia anunció su mayor avance en meses y la toma de varias ciudades en Donetsk, según Moscú. Las fuerzas ucranianas sufrieron grandes bajas en diversas brigadas mecanizadas, motorizadas, aeromóviles, de infantería de marina y de asalto. Unidades rusas limpiaron microdistritos, reforzaron posiciones y repelieron más de 50 contraataques ucranianos. Autoridades reportaron más de 6.500 edificios registrados y más de 225 soldados ucranianos neutralizados. Vostok y Sinter informaron que avanzan en las defensas ucranianas, capturan más asentamientos y destruyen armas con misiles, drones y artillería. Kiev no ha confirmado estos avances. Los ataques rusos a los sistemas energéticos de Ucrania han ido de la mano con su ofensiva constante que busca eventualmente capturar la región industrializada. Los esfuerzos diplomáticos para acabar la guerra se han estancado. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que los residentes de Chernihiv y Kharkiv, en el norte y noreste, se quedaron sin electricidad. La magnitud de la escalada rusa es asombrosa. El 29 de noviembre, Rusia lanzó otro gran ataque con misiles y drones contra la infraestructura energética en Kiev y otras regiones. El impacto fue inmediato y severo. En Kiev, más de 500.000 clientes, unos 100.000 en su región, y casi 8.000 en Kharkov, se quedaron sin electricidad. Desde la mañana del sábado, los equipos de reparación de emergencia intervinieron donde la situación de seguridad lo permitía. Los trabajadores de energía han hecho todo para restablecer la electricidad lo más rápido posible, según el ministerio. A inicios de noviembre de 2025, el presidente Zelensky informó que Rusia lanzó casi 1.500 ataques con drones, 1.170 bombas guiadas y más de 70 misiles contra Ucrania, incluyendo ataques a edificios residenciales e infraestructura civil, buscando afectar la energía y causar sufrimiento durante el invierno sin electricidad. Según Moscú, esta presión haría que Ucrania terminara la guerra bajo los términos rusos, pero Ucrania tenía otros planes. Ucrania respondió atacando refinerías de petróleo rusas,
Ataques que no solo causaron problemas energéticos dentro de Rusia, sino que también provocaron una gran pérdida para las exportaciones rusas. La campaña principal se remonta a agosto de 2025 y se enfoca principalmente en las refinerías de petróleo, las instalaciones que convierten el crudo en gasolina, diésel y combustible para aviones. La última campaña inició más de un mes después y se volvió seria hasta octubre. Va dirigida a las plantas de energía rusas y su red eléctrica. Es fácil tratar estas dos campañas como idénticas porque Ucrania usa las mismas armas aéreas en ambas, pero para completar sus campañas de manera más precisa, Ucrania ha desenvainado su espada. Su recién desarrollado misil Badrs es un arma capaz de atacar objetivos hasta 800 kilómetros o aproximadamente 500 millas dentro del territorio ruso. El ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania nombró públicamente el misil durante la Conferencia de Armas de Ucrania 2024, junto con otros misiles guiados por drones. En ese entonces, no se dieron detalles del sistema Badrs, pero ahora su capacidad y precisión son claras. Los Badrs no son solo misiles, son un arma totalmente nueva. Ingenieros ucranianos describieron un dron misil con motor turbojet pequeño que le da velocidad y gran alcance, lo que hace extremadamente difícil para las defensas aéreas rusas rastrearlo e interceptarlo. Su alcance permite a Ucrania atacar profundamente dentro del territorio ruso. Aunque la carga exacta no se ha revelado, la mayoría de expertos cree que lleva una ojiva similar a sistemas como Peklo, entre 50 y 100 kilogramos, suficiente para causar graves daños estratégicos. Lo que hace que Badrs sea aún más peligroso es su flexibilidad. Puede ser lanzado desde tierra e incluso potencialmente desde el aire, lo que le da a Ucrania múltiples opciones de despliegue y hace que sea más difícil para Rusia predecir de dónde podría venir el próximo ataque. La verdadera historia es la producción en masa. Ucrania ya no fabrica prototipos, sino poder de fuego de largo alcance, a gran escala industrial. En guerras prolongadas, esa capacidad productiva es un arma en sí misma. Smetanyan resalta el avance notable. Hace 2 años, el Neptuno antibuque era el único misil propio de Ucrania. Hoy, Ucrania cuenta con varios sistemas que han incrementado la producción 8 veces respecto a 2023. Y los resultados, el mundo pudo verlos y Rusia pudo verlos. Ucrania realizó ataques de largo alcance contra infraestructura militar rusa en Crimea ocupada, Zaporilla y territorio ruso, la noche del 13 de noviembre de 2025, usando armas nacionales como misiles Flamingo y Badrs. El 25 de noviembre, Ucrania lanzó otra oleada de ataques aéreos de largo alcance, ahora en Badrs. Drones a chorro, misiles Neptuno y drones de hélice atacaron instalaciones de alto valor, la ciudad rusa de Taganrog y las ciudades portuarias Novorossiysk y Tuapse. Según el Estado Mayor General de Ucrania, en Taganrog, drones y posiblemente ataques con misiles golpearon y dañaron la planta de aviones Berezvtan TK, una importante instalación de reparación para los bombarderos Tupolev 95 MS Bear y los aviones de alerta temprana y vigilancia aérea Berev A-50. Astra, medio independiente ruso, reportó explosiones e incendios graves en la instalación. Pero estas diferencias sutiles nos dicen mucho sobre la situación de Rusia en el terreno. La historia de los problemas actuales del Kremlin en realidad se remonta a los ataques a la infraestructura de petróleo y gas. Algunos de estos ataques, específicamente, tenían como objetivo los gasoductos que iban a Europa. Ucrania se ha alejado de atacar esos gasoductos recientemente. Tal vez Ucrania aprendió que no eran tan efectivos para causar daños a largo plazo. Quizá no hacen grandes explosiones y por eso no son noticia, pero los ataques siguen ocurriendo silenciosamente. De cualquier manera, los ataques a las refinerías definitivamente continúan y se están expandiendo internacionalmente. La campaña no estaba destinada a afectar directamente el mercado de combustibles en general, a menos que Rusia hiciera algo totalmente fuera de lo común, como importar gasolina solo para satisfacer la demanda interna. Pero ese día llegó pronto. Rusia ha incrementado las importaciones de gasolina desde Bielorrusia para aliviar la creciente escasez de combustible causada por los ataques ucranianos a sus refinerías de petróleo, según Reuters. Las importaciones de gasolina bielorrusa se multiplicaron por 4 en un mes, y en septiembre sumaron 49.000 toneladas, mientras que las de diésel fueron 33.000 toneladas. 4 plantas clave, como la refinería Novokubisharysk, la de gas de Gazprom en Astrakhan y la refinería de Ryazan de Rosneft, una de las 5 mayores de Rusia, tuvieron que parar o reducir operaciones en septiembre. 5 refinerías más resultaron afectadas a inicios de octubre. Por esto, el procesamiento de crudo en Rusia bajó a 486 millones de barriles diarios en octubre, 484.000 barriles menos, casi 10%, respecto a julio, según Bloomberg. La refinación cayó 5% respecto a octubre de 2024 y 14% frente a 2021,
registrando la menor producción de combustible en 5 años. La escasez de combustible ha causado racionamiento en más de 20 regiones desde Sajalín hasta Nizhny Novgorod en Rusia. Autoridades en Zytomyr, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Crimea limitaron compras minoristas de combustible para controlar la crisis. El gobierno prohibió exportar gasolina y diésel, y según Kommersant, planea importar combustible de China, Singapur y Corea del Sur. Y hay evidencia de que las exportaciones de crudo de Rusia también aumentaron ligeramente en septiembre, el segundo mes completo de la campaña de refinerías de Ucrania. Los ataques generaron una situación de intercambio inusual para Moscú. Más inestabilidad interna por falta de combustible, pero más dinero por exportaciones de crudo. El excedente de exportaciones de crudo obliga a la coalición occidental a buscar cómo disminuir los ingresos en rublos de Rusia. Las respuestas son sanciones simples. Trump quiso imponer aranceles a la India para reducir sus importaciones desde Rusia, pero una sanción menor no alejaría a la India del petróleo ruso. Ha habido más éxito con sanciones a los brazos financieros del sector petrolero ruso. Aunque tardó, la administración de Trump finalmente las implementó y ya funcionan. Las sanciones aumentaron la burocracia para empresas en India, China y otros países, forzando a Rusia a dar mayores descuentos y disminuyendo las ganancias del Kremlin. Esto implica más problemas económicos para el pueblo ruso pronto. Ucrania ahora se enfoca más en atacar las terminales de exportación rusas, porque el crudo que sale del país realmente tiene que salir del país, y si bombardeas las terminales donde normalmente ocurre eso, que es exactamente lo que está haciendo Ucrania, el crudo simplemente empezará a acumularse dentro de Rusia sin ningún lugar a donde ir. Las principales terminales de exportación rusas están en el Mar Negro y el Mar Báltico. El Mar Negro es más accesible para Ucrania por su proximidad. Eso deja el Báltico, y aquí es donde entra Europa, porque ahí hay un punto de estrangulamiento. Los estrechos daneses, el paso angosto que conecta el Báltico con el Mar del Norte y luego con el resto del mundo. Si Europa quisiera, podría frenar los envíos de petróleo ruso por estas aguas. Pero el problema es obvio. Un bloqueo va directamente en contra de los principios de libertad de navegación y generalmente se considera un acto de guerra. Europa debe buscar formas creativas de presionar sin llamarlo bloqueo. Afortunadamente, existe una vía legítima que no requiere señalar a Rusia. Todo barco que cruce los estrechos puede ser una responsabilidad legal para otros barcos. La infraestructura y especialmente los cables submarinos, que a veces se destruyen al arrastrar anclas por accidente. La solución habitual es sencilla: exigir que todos los barcos tengan un seguro adecuado, como los autos en la carretera. Europa establece que todo barco que cruce los estrechos daneses debe tener seguro válido. Barcos sospechosos de no tener seguro pueden ser detenidos legalmente y se les puede exigir demostrar cobertura. Y aquí está el giro. Tras la invasión, una de las primeras sanciones occidentales fue prohibir a barcos rusos comprar seguros en mercados occidentales, que resulta tener algo parecido a un monopolio global. Rusia intentó resolver esto creando su propio esquema de seguros administrado por el gobierno, pero eso no ayuda a los barcos que cruzan aguas internacionales y necesitan seguro occidental. Si Europa aplica ese requisito, la ruta de exportación rusa por el Báltico quedará vulnerable en los estrechos daneses. Ucrania exige sanciones más duras y congelamiento de activos contra Rusia, además de reforzar sus defensas ante la llegada del invierno. El presidente Zelensky reveló recientemente que a Ucrania le gustaría ordenar 25 sistemas de defensa aérea Patriot a los fabricantes de armas estadounidenses mientras intenta defenderse de los ataques rusos al borde del invierno. Zelensky admitió que los misiles son caros y que un pedido así puede tardar años en fabricarse. Sugirió que países europeos podrían dar sus sistemas Patriot a Ucrania por ahora y esperar los reemplazos después, enfatizando que no nos gustaría esperar. Y no se trata solo de expandir su red de defensa aérea. Es porque los Patriots en Ucrania presentan fallas tras los constantes ataques rusos recientes. Raytheon de RT Aegis y Lockheed Martin colaboran con Ucrania para que el sistema Patriot intercepte los nuevos misiles rusos mejorados. Esto fue confirmado por el agregado de defensa ucraniano, el mayor general Boris Kramenitsky, el 7 de noviembre. Esto fue confirmado en los informes del Inspector General de Estados Unidos de abril a junio de 2025. Según la Agencia de Inteligencia de Defensa, las mejoras tácticas rusas en perfiles de vuelo de misiles balísticos dificultan que los sistemas Patriot los intercepten consistentemente. En julio, Rusia lanzó 13 misiles, 7 fueron interceptados. En un ataque de junio con misiles Iskandar MKN-23 y KH-47M2 Kinzhal, pocos fueron interceptados, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Ucrania es plenamente consciente de que, para terminar esta guerra, Rusia se volverá aún más agresiva y utilizará tácticas más duras en los próximos días.
En ataques recientes a varias ciudades ucranianas, drones rusos incluso, atacaron 2 subestaciones nucleares en el occidente profundo de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania solicitó a la Agencia Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas que responda. Estas subestaciones abastecían 2 plantas nucleares, una a 120 kilómetros 75 millas y otra a 95 kilómetros 59 millas de Lutsk. Rusia podría enfrentar tiempos aún más difíciles porque va a estar luchando en una guerra en 2 frentes, o debería decir que ya la está luchando. El primero es con Ucrania y el segundo es con el general Moroz. En Rusia, 8 jardines de niños y 2 escuelas se congelaron. En Pinza, 42 edificios y una instalación médica quedaron sin calefacción. Más de 3.000 residentes de 18 edificios en Vladivostok se quedaron sin calefacción. En el distrito Reduktiony de Makhachkala, la gente incluso protestó bloqueando carreteras debido a los constantes cortes de energía. Lo revelador es que estas fallas de calefacción y electricidad también surgieron repentinamente en los territorios ocupados. Zaporizhia, Jersón y Mariupol, que Rusia dice está reconstruyendo. Estos son solo síntomas menores de una enfermedad más grande que está vaciando a Rusia desde dentro. Datos oficiales indican que la vivienda y servicios públicos en Rusia están en estado catastrófico. El país requiere 1.596 billones de rublos para mantener y modernizar parcialmente el sistema hasta 2030. Putin anunció un programa integral de modernización en 2022. Pero incluso entonces, los funcionarios del gobierno admitieron abiertamente que el déficit de financiamiento era de 46 billones de rublos y la magnitud del deterioro es enorme. De 308 a 456. Casi 900 kilómetros o 560 millas de redes necesitan ser reemplazados de inmediato. Antes de la guerra, Rusia solo renovaba 22 kilómetros de redes al año, pero al menos 3 kilómetros se deterioraban anualmente. Pero incluso después de enfrentar un invierno duro ellos mismos, Rusia aún no aprendió de sus errores. Aún esperan que el general invierno los ayude, pero no sucederá. Por otro lado, incluso si sumergen a Ucrania en la oscuridad, todavía hay algunos poderes que nunca lo permitirán. Las instituciones de la Unión Europea han jugado un papel importante apoyando las reparaciones de la red eléctrica con equipos de transmisión de alta tensión, generadores y capacidad adicional de producción de energía. Esto ha hecho a Ucrania más autosuficiente energéticamente. El Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, administrado por la Comunidad de la Energía, la Comisión Europea y el Ministerio de Energía de Ucrania, ha sido un salvavidas crucial. Hasta septiembre de 2025, el fondo recibió más de 128.000 millones de euros en compromisos y 125.000 millones ya transferidos. Agencias de la Organización de las Naciones Unidas también han intervenido en calefacción distrital, organizando apoyo humanitario a empresas del sector. En 2024, más de 15 millones recibieron ayuda por programas de la Organización de las Naciones Unidas, financiados internacionalmente. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mediante su proyecto de seguridad energética, ayudó a Ucrania a adquirir e instalar unidades de cogeneración a gran escala. Sin este apoyo, la estrategia de Rusia para destruir el sector energético ucraniano pudo haber tenido éxito, pero la OTAN se ha vuelto un escudo para Ucrania. La verdad es que este invierno no va a ser fácil, ni para Ucrania ni siquiera para Rusia. Y en medio de todo esto, Estados Unidos también está tratando de presionar a Ucrania para que llegue a un acuerdo de paz con Rusia. Por eso, una delegación ucraniana se encuentra actualmente en Washington. Pero no hay garantía de que, incluso si Ucrania está de acuerdo, Rusia realmente deje de atacar o se detenga en el futuro. Porque con una economía colapsando y una guerra que sigue alargándose, Rusia sí quiere un respiro. Tal vez incluso quiere una pausa en el conflicto. Así que si esta guerra terminará con un acuerdo de paz o no, eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Un problema de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, aunque ningún soldado ruso resulte herido. En el video, YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques de drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos están restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Basics Insider. La hicimos desde cero para evitar restricciones. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además, no ponemos anuncios en el sitio. Así, no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les agrade nuestra cobertura. No financiamos el sitio con anuncios, sino con tu apoyo.
Si te interesa una cobertura como esta, apóyanos. Si quieres ver nuestros videos sin censura y contenido extra que no subimos a YouTube, únete a basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. También estarás apoyando nuestra cobertura y canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.